Tenemos hoy la suerte de contar con Diego y con Sergi, que son dos app scripters de Pro, que nos van a enseñar todo lo que se puede hacer con esta plataforma en educativos, que es de lo que se trata. Tenemos hoy, por tanto, un Gas Meets muy centrado en Edu. Muchísimas gracias a todos por asistir y, por supuesto, a Diego y a Sergi, que son a los que he metido aquí dentro y que, abusando de su confianza, pues me los he traído para que nos enseñen todo lo que hacen. La estructura de la sesión pues va a ser como las anteriores. Hoy es más larga, en principio tenemos más tiempo, así que perfecto. En una primera parte, tanto Sergi como Diego, no sé si habéis establecido algún turno. Sergi, creo que querías comenzar tú y luego seguía Diego. Pero bueno, a vuestro aire, esto está improvisado. Yo creo que era al revés, pero es igual. Como queráis, ¿eh? Hacedlo como queráis. No, es igual. Aquí estamos en familia, así que no hay ningún... Yo aún no me he mirado mi presentación. Muy bien ahí. Estupendo. Es que quería llegar hasta la diapositiva 46 para superar a Diego, pero... Bueno, a Diego le haremos correr. Si vemos que... No, voy a intentar correr. Diego tiene que contar muchas cosas. Bueno, pues eso. En una primera parte nos van a enseñar qué es lo que hacen con AppScript y con otras tecnologías asociadas que pueden enchufar, que pueden combinar, que pueden integrar. Y después yo paro la grabación y ya damos parte al debate, a las rasgaduras de vestiduras o a lo que venga después. ¿De acuerdo? Yo voy a estar pendiente. Sabéis que abajo, pues esto pues no es Google Meet, pero se le parece mucho. Hay una cosa con una manita. Si alguien quiere en algún momento, si no os importa, Sergi y Diego, que en algún momento paremos porque hay alguna pregunta contextualizada que quizás en ese momento es donde la podemos realizar, pues bueno, yo os invito a que le deis a la manita, yo me fijo y voy dando paso. Y si no, pues lo comentamos todo luego. ¿Os parece? Sí, eso es que sí, ¿no? Perfecto. Pues Ale, Sergi, Diego, vosotros mismos. Bueno, un momento que a mí me han sacado de aquí. Un segundo. Iba a cargar en una ventana la página web interna del centro para, pues si tenemos que enseñar alguna cosita. Entonces, cada hora te cierra la sesión. Va contra Google, te validas contra Google, ¿vale? Y entonces, como llevo toda la tarde aquí conectado haciendo capturas y mirando cosas, pues ha pasado varias veces la hora esta que tengo marcada de límite, ¿no? Te ha tirado. Bueno, a ver. Yo he hecho un pequeño recorrido desde el principio más que del script, que también salen, ¿no? También un poco el tema de Google, del Google Apps para educación, que es como se llamaba, ¿no? En sus inicios, para que veáis un poco a dónde hemos llegado y por qué, ¿no? Entonces, no lo estás compartiendo todavía, Sergio, ¿verdad? Sí. Estoy hablando para la cámara. Para la pantalla de la derecha. Espera. No, pero quiero decir, ¿no estás compartiendo la pantalla? No estoy compartiendo nada. Es aquí, ¿no? Compartir una pestaña. La ventana o lo que tú quieras. ¿Vale? Vale, ahora sí. Vale. Bueno, entonces, en algún momento, en el 2010 o por ahí, pues nos llegó la invitación esta, ¿no? En el que decían que ya en Estados Unidos pues estaban utilizando mucho el Google Apps, ¿no? Y entonces nos apuntamos, ¿no? Supongo que alguno de los que hay por aquí también, ¿no? Nosotros teníamos un dominio que había comprado el Departamento de Educación de aquí de Cataluña, ¿no? Había comprado dominios para todo el mundo y en un momento dado nos pasaron el marrón, ¿no? Nos dijeron, aquí tenéis el dominio, si lo queréis conservar, pues pagáis vosotros lo que vale anualmente en el proveedor, en Nominalia en este caso, y lo hicimos. Y ya luego salió esto de Google Apps y también me apunté, ¿no? Creé la cuenta de administrador. En un principio había
mucha información, ¿no? Los cursillos estos, bueno, o las sesiones como esta que estamos haciendo ahora, en realidad hace mucho tiempo, ¿no? Que se están haciendo, ¿no? Estos son capturas de PowerPoints que tengo del 2011, por ahí, ¿no? Que ya estaban, bueno, te lo vendían muy bien, ¿no? Y atraía a muchos centros, ¿no? Nosotros concretamente creo que fuimos uno de los primeros de por aquí, por lo que luego pude ver que nos apuntamos, ¿vale? Al principio ya sabéis que el Google Apps era muy, muy básico, ¿no? En verano del 2012, que ya llevamos como un año y pico trabajando con él, pues hice una reunión de este tipo, pero en la UPC, en la Facultad de Informática, en la que expliqué cómo darse de alta, porque la gente todavía no es que no utilizara los scripts, ¿no? Sino que ni siquiera sabían el proceso de darte de alta, pues cómo era, porque era un poquito, ahora no sé cómo es, ¿no? Exactamente, pero sé que Balbino ha hecho algunas guías y tal, ¿no? En Twitter he visto, pero en su momento pues era un poquito complicado, ¿no? Y también unir tu dominio con esto, ¿no? Total que el 15 de mayo más o menos, pues Google me contestó y nos dimos de alta. En ese momento también en el centro que comentábamos antes hace un momentito, ¿no? Nosotros nos apuntamos a un proyecto de aquí de Cataluña que es de utilizar ordenadores en las aulas, ¿vale? Y también tuvimos la suerte en el ayuntamiento en el que estamos, en Santa Coloma de Gramenet, que es un municipio de unos 120.000 habitantes con unos 9 centros de secundaria, ¿vale? De 4 líneas, de 5 líneas, o sea, bastantes chavales hay, que se apuntaron al carro y decidieron que darían ayudarían a comprar un portátil por cada 2 alumnos de un centro y que los centros podían escoger entre 2 opciones, ¿no? Entre hacer que las familias pagaran el 50% y se lo quedaran en propiedad y por lo tanto financiaban la mitad de cada ordenador, o bien el centro se quedaba con un ordenador por cada 2 chavales que tenía, que es lo que hemos hecho este último año, ¿no? Pero los últimos 10 años pues hemos optado por esto, ¿no? De manera que desde hace unos 10 años todos los chavales del cole, del instituto público, tienen un ordenador. Ahora es una cosa muy normal, todos llevan el móvil, todos van con WhatsApp, etcétera, pero en el 2009, pues en muchas familias, ¿no? Pues era el primer ordenador que entraba en casa. Como hablábamos antes del tema del Spectrum, ¿no? Que fue el primer ordenador que entró en mi casa, pues en muchas familias en el año 2009, ¿no? Pues 20 años más tarde o 25, pues era el primer ordenador que entraba en muchas familias de aquí, ¿no? De esta ciudad, ¿no? Entonces, en los años al principio, pues hicimos un despliegue en el centro, ¿no? De los servicios, que era básicamente las presentaciones, eran los sites, era el correo electrónico. Estábamos, recordemos, con el Firebird y todas esas cosas, ¿no? Y los clientes de correo del Departamento de Educación. Y bueno, un poquito. Y entonces saltamos a esto, dimos de alta a todos los alumnos, ¿vale? Y estuvimos utilizando los servicios básicos. Y viendo las posibilidades que tenía, creamos grupos y todo esto viene porque, digamos que es mucho trabajo hacerlo así. Creábamos hojas de cálculo con notas de los chavales para sacar estadísticas, ¿no? Y las pintábamos a mano y tal, y hacíamos grupos de trabajo para poder compartir, o unidades organizativas para poder compartir documentos con los departamentos y con el claustro, ¿no? Y con los diversos, pues, órganos que hay de gestión aquí, ¿no? La comisión pedagógica, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y entonces cogimos el dominio con el que nos habíamos registrado, que era iesnumancia.cat, que lo hicimos como principal del Google Suite actual, o Google ya ha cambiado tantas veces el nombre que ya no... Y entonces compramos un segundo dominio, que todavía estamos pagando todavía los 2, y entonces diferenciamos entre un dominio para profesores y un dominio para chavales,
¿vale? Y además la forma de dar los nombres, pues es diferente, ¿no? En el caso de los profes es nombre y apellido con el dominio Numancia, y en el caso de los chavales pues es pues la inicial, el apellido y un número, porque acostumbran a haber mucha repetición, ¿no? de apellidos, y con el IES Numancia, ¿no? Para separar un poquito la gestión, ¿no? Esto estamos hablando de, no sé si sale aquí la foto, pero estamos hablando de eso, del 2010-2011, ¿no? Entonces, en un principio hicimos esto, ¿no? Este ha sido un poquito el proceso, ¿no? Nos dimos de alta hacia el 2012 en Google Apps, le empezamos a dar un uso intensivo, ahora veremos un poquito en alguna de los líos, ¿no? En los que nos metimos. Conocimos las apps script que creo que habían salido por el 2010 más o menos, o sea, a finales del 11 estábamos con esto, ¿vale? Pero apps, como muchas cosas de Google, que algunas las crean, las utilizan, te utilizan y desaparecen, ¿no? No como la energía, sino que te eliminan, te crean un servicio, parece que te va bien, lo promocionas entre compañeros y te lo hacen y te lo desaparecen, ¿no? Te lo eliminan o lo cancelan o tal, ¿no? Pues yo había estado trabajando aquí al principio, ahora veremos alguna captura, con las apps script en modo gráfico, diseñando las pantallas con el Google Dibujos y haciendo superposición de listas y de cosas, ¿no? Allí en esa pantalla, ¿no? Aprendiendo cómo funcionaba, y de golpe pues dicen, esto cambiará todo, ¿no? Y entonces pues me cansé un poco y me pasé a hacer la web del cole, ¿no? La interna, ¿no? Para la gestión, pues la hice con PHP, ¿vale? Y entonces, también comentábamos el otro día, ¿no? Aprendí de Apps Script y luego aprendí PHP, que no tenía ni idea, y de, pues, páginas web, JavaScript, jQuery, CSS, de todo lo que necesitaba, ¿no? Stack Overflow y todas estas historias, ¿no? Para ir consultando que cómo se hace esto, cómo se hace el otro, ¿no? Y entonces llegamos aquí, ¿no? Entonces, claro, digo, nosotros acabamos trabajando todavía con mucho documento de Google, ¿no? Porque es lo que tenemos aquí continuamente, ¿no? Son hojas de cálculos, Google Docs, hacemos presentaciones, hacemos formularios, hacíamos sites, ¿no? Y entonces decidí unir, ¿no? Y ahora tenemos como 3 vertientes, ¿no? Que son las que existen, ¿no? Decidí unir un poco la intranet del centro en PHP contra Gas, haciendo consultas por Ajax, ¿no? Y pidiendo datos a Google Apps, ¿vale? A los servicios de Google. O bien utilicé los scripts de Google para hacer peticiones y que me generaran documentos, ¿vale? Luego, desde que salió, empecé a trabajar algunas utilidades autónomas, ¿no? Las web apps, ¿no? Sobre todo durante la pandemia, que tenía bastante tiempo para investigar y para sacar, ¿no? Para pensar y ver qué hacíamos, ¿no? Y luego, finalmente, pues los scripts típicos que relacionas con una hoja de cálculo, por ejemplo, que te sirve para hacer cosas muy rápidamente y para lo que no pierdes el tiempo en hacer grandes programas e integrarlos en la intranet o hacer una web app, ¿vale? A pesar de que para tanto la intranet como para los web apps lo que tengo son como plantillas, ¿no? Y ya digamos que la estructura básica ya la cojo de ahí y ya, ¿no? Y ya pues te facilita mucho cómo construir la aplicación que quieres, ¿no? ¿Vale? Entonces, decía, ¿no? Al principio promocionamos mucho, ¿no? Nos emocionamos con esto de Google Apps y empezamos a crear pues Google Sites para todo, ¿no? Para colgar información de los claustros, para colgar las memorias o las actas de las reuniones, las actas de etcétera, ¿no? Incluso me dediqué a crear carpetas para los chavales, ¿no? Carpetas públicas y carpetas privadas, ya, que eran copias de copias, ¿no? Copias de un original, de una plantilla, en la que teníamos pues la estructura académica de todos los años con todas las materias, de manera que los chavales ya llegaban aquí, ¿no?
y tenían pues todas las materias que cursaban en un año concreto y ahí ellos eran los propietarios de estos sites o editores, ¿no? Y ahí podían hacer como un poco la memoria, ¿no? De lo que trabajaban en las clases, ¿vale? Apuntes, fotos, ¿no? El aprendizaje un poquito, ¿no? Un reflejo del aprendizaje, ¿vale? Pero claro, entenderéis que hacer esto para 600 chavales, pues es mortal. Hacer copias es mortal, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que hacíamos. Y en verano, por ejemplo, en junio, cuando hacíamos una cosa que se hace aquí, que es el crédito de síntesis, ¿no? Que es una semana o 4 días trabajando intensamente en unos proyectos, ¿no? Que planteamos desde el centro, ¿vale? Pues también hacíamos créditos, carpetas digitales de estas, copias de Google Sites para que los profesores pusieran las preguntas que querían hacer, de qué iba el proyecto, qué les pedían a los chavales y ellos los llenaran, ¿no? ¿Vale? Entonces, ya veis, ¿no? Pues desde el 2011, pues ahí buscando información, haciendo esta evolución, ¿no? ¿Vale? Entonces, un poquito los usos que les damos que le doy, ¿no? Al Google Apps Script, ¿vale? Bueno, el entorno, ¿no? En el que trabajamos esto, ¿no? El Drive, las carpetas, los tipos de documentos, las listas, las presentaciones para las familias, etcétera, 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 ¿no? Todo eso te lleva, pues, a tener que buscar una automatización, ¿no? De los documentos que a veces son repetidos, ¿no? Y aquí es donde apareció, pues, en su momento el Google Sites original, ¿no? El que dejé. Y luego, pues, las versiones ya a partir del 2014, 2015, ¿no? Cosas que hacíamos, ¿no? Al principio, ¿no? Pues copiar y eliminar los Google Sites que creaba para los chavales y para los profesores y para los departamentos y tal, ¿no? Para que tuvieran una página web propia, ¿no? Hacer un control de las faltas de asistencia y de las amonestaciones de los chavales. Yo soy jefe de estudios aquí, ¿vale? Y entonces teníamos un programa, pues, que nos daba un poco de problemas y tal, ¿no? Y el mantenimiento era externo y era complejo, ¿no? Y entonces, pues, hacer un programita para llevar el control de faltas de asistencia de los chavales, ¿no? Los retrasos, a qué hora entran, a qué hora salen, etcétera, ¿no? Y ir ampliando la funcionalidad, ¿no? Cuando hay una salida, etcétera, ¿no? Y después, pues, base de datos de los alumnos, ¿no? Recoger toda la información que necesitaba de un chaval para poder, pues, su correo electrónico, sus datos, los datos de contacto de las familias, tener una base de datos, ¿no? ¿Vale? Estos son unos ejemplos de los scripts que teníamos al principio, ¿no? ¿Vale? Es decir, aquí a la derecha podéis ver un dibujo y encima del dibujo, pues, imprimía, generaba, ¿no? Los nombres de los chavales o las faltas que acumulaban cada día de la semana, las sumas y tal, ¿no? Mensual, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Esto era muy entretenido, ¿vale? Pero era lo que empecé a conocer y era lo que me gustaba, ¿no? Lo que dominaba. Después de un año de hacer programillas, ¿no? Pues era lo que dominaba, ¿no? Por eso cuando Google dijo que todas las UI apps y todo esto desaparecían, pues me tocó bastante la moral, ¿no? Porque para aprender cualquiera de estas tecnologías, ¿no? Pues dedicas muchísimas horas, pero centenares de horas, ¿no? Y de tu tiempo libre, ¿no? Pero quedaba muy bien, ¿no? Porque, claro, era todo dibujado, ¿no? Con el gusto que cada uno tiene. Yo no soy de visual y plástica, ni de diseño ni tal. Mi gusto es este, ¿no? Es lo que me sale, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y aceptando críticas de compañeros, esto era así, esto era de otra forma. Pero bueno, que quedaba muy bien, ¿no? Daba el pego, ¿eh? Esto era una página web. Esto es lo que veías tú cuando interaccionabas, ¿no? Lleno de la información que tú le pasabas, ¿no? Bases de datos de los chavales.
ahí tenéis carpetas y fotos y dibujos que hacía, ¿no? Y en la derecha, ¿no? De todo lo que necesitaba para hacer una única aplicación, ¿no? ¿Vale? Pero entonces pasó esto, ¿no? Que dijeron, oye, esto no va a funcionar así, ahora lo haremos todo con... generaremos las páginas de otra manera y tal. Y digo, uy, esto no, yo ahora no quiero aprender otra cosa, que me estén cambiando siempre las normas, ¿no? Y entonces pasamos a esto, ¿no? A hacer una intranet. También aconsejado por un profe de estos que corren por ahí de ciclos y tal, ¿no? De informática, de marido de una compañera, ¿no? De aquí del cole. Oye, dile al Sergi que tiene que utilizar PHP, que esto de Google que no sirve para nada, ¿no? Y bueno, pues yo no domino PHP, yo ya aprenderé, ¿vale? Y entonces esto, PHP contra una base de datos, la base de datos que el otro día pasé una captura, ahí me parece como 1 giga de información ahí metida, ¿no? 2 o 3 millones de líneas de registros, ¿no? O sea que, claro, porque lo recogemos todo ahí dentro, ¿no? La hora que entra un chaval, la hora que sale, cuando se hace una salida, la información de la familia, los correos que se envían, los SMS que se envían a las familias, todo, ¿no? Todo lo que más o menos tal va a parar a esa base de datos, ¿no? Entonces, aquí a la izquierda tendríamos la intranet, ¿no? En este caso, una página sencillita para pasar lista, ¿no? Asistencia por la mañana. De hecho, la asistencia se pasa con el móvil, porque básicamente todo esto también lo comentábamos el otro día, lo que me gusta es aprender, ¿no? Y entonces he hecho la versión para móvil, ¿no? Y entonces los conserjes pues pasan lista con el móvil, bueno, con la tablet en este caso, ¿no? Con una aplicación para Android, ¿no? ¿Vale? Entonces, la base de datos esta, pues recibe información de la intranet, ¿vale? Recibe información de l'Esfera, que es el programa de gestión de la Generalitat, donde está pues la información de los chavales, de las familias, de la matrícula, de las notas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también hay gestión económica, etcétera, ¿no? Ahí dentro, yo no la utilizo. Y luego, información que entra a la gente, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace pones una amonestación al chaval, pues llenas un pequeño documento, ¿no? ¿Qué ha pasado y tal, ¿no? O cuando te entrevistas con una familia, pues hay una pequeña aplicación también en la intranet para poner pues cómo ha ido la familia, qué es la reunión, a qué acuerdos has llegado, etcétera, ¿no? Y toda esta información va aquí dentro, ¿no? Y luego, que también comentábamos, el programa de horarios, ¿no? Que es un poco lo que, como jefe de estudios, ya sabéis que la vida de un jefe de estudios a finales de los 90 era todo, siempre ha sido los horarios, ¿no? Es de lo que hacían en los veranos, ¿no? Los jefes de estudio, me parece, Entonces, nosotros desde el 2005 por ahí tenemos el GP Untis. Yo tengo congelada ahí la versión 2010. Podría comprar otras, pero otras versiones, la 2022, que deben ir ahora por la 22 ya por ahí. Pero yo estoy hecho a esta y para lo que yo lo hago servir, que es que me saque un horario de los grupos y de los profes y tal, tengo más que suficiente, ¿no? Y entonces, toda la información de los horarios, día a día, hora a hora, grupo a grupo, profe a profe, toda esta información la envío cada inicio de curso a la base de datos también. De manera que desde la intranet, y ahora veremos desde Google Apps, pues puedo consultar, esa información, ¿vale? Y entonces relacionar, ¿vale? Por ejemplo, un profe que falta, ¿vale? ¿Qué horas deja desatendidas? ¿Qué alumnos serán afectados? ¿Vale? Es decir, toda la información está ahí, solo tengo que hacer la consulta adecuada para utilizarla en mi beneficio, ¿no? En beneficio de poder hacer la gestión académica, la gestión del día a día de una forma más efectiva, ¿no? Esto sería la página principal de la intranet con mi horario de esta semana, que el miércoles ya, bueno, no sé si el miércoles o cuando empezará la fiesta, ¿no? Ya, porque aquí estamos de fiesta con el tema COVID. Este fin de semana ha sido demasiado,
bueno, con grupos confinados y tal. Vale, entonces, esto sería un poquito utilizar, ¿no? Digamos, me pasé un poco al PHP, pero luego digo, hostia, no puedo dejar de utilizar Google Apps porque el PHP de la intranet está muy bien para gestionar determinadas cosas como la falta de asistencia y tal, pero si lo quiero llevar a lo que es el día a día de toda la gente, pues tengo que relacionarlo con el GAS, ¿no? Que es donde están, con el Google Apps Script, ¿no? Que es donde están los documentos que luego trabajo, ¿no? Cosas que hacía, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, creo que empecé por aquí más o menos. Ya he dicho, tengo los horarios ahí dentro y yo como jefe de estudios, pues los viernes me dedicaba ahí una horita y media, 2 horitas a mirar los horarios de toda la gente que faltaba la semana que viene o que tenía una salida, ¿no? Para poder hacer en unas hojas semanales, ¿no? La afectación, ¿no? Tal hora faltará tal profe y queda y entonces este grupo no pueden, tiene que ir un profe de guardia y quién irá y tal, ¿no? Digo, hostia, esto es repetitivo, llevo aquí un año haciendo lo mismo cada, ¿no? Bueno, un año no, desde que empecé, ¿vale? Digo, esto se tiene que poder hacer de alguna manera, ¿no? Más fácil. Entonces, es donde entró, pues, la relación entre mi intranet y el GAS, que sería la generación, en este caso, de una hoja de guardias que ya estuviera llena de la información de los profes que están de guardia porque la tengo en la base de datos, de los profes que faltarán porque los apunto en la intranet en la ventana esta de horarios anterior como esta, ¿no? Esta es la mía, pero cualquier profe puede dar encima de la hora que tiene y allí anotar que faltará ese día o faltará esa hora concreta, ¿no? Porque entra más tarde, porque tiene médico, lo que sea, ¿no? O porque marcha, porque se lleva a los chavales al cine o al zoo o a la montaña, ¿no? Y entonces marcas que falta ese profe, faltan esos grupos y toda esa información queda ahí y entonces la sacas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino más o menos? Yo tengo la intranet y el SQL, la base de datos, lo que ve el profe, ¿no? Pues es el lado cliente, que es el cliente web, ¿vale? El Chrome, en este caso. Ahí interacciona, hace algo. En esa página hay un script hecho con JavaScript o con jQuery o lo que sea, ¿no? Captura los datos que necesitas, ¿vale? Por ejemplo, en qué hora me acaba de marcar el profe o, ¿no? O qué casilla está tocando y qué hay en esa casilla, ¿no? Y entonces me hace una petición a los scripts de Google, a un script de Google, ¿vale? Aquí me falta la flecha que va de la izquierda a la derecha, ¿no? La línea recta, ¿vale? Google Script recibe estos parámetros, ¿no? Que pueden ser el usuario que hace la petición, yo qué sé, el día, la hora, el grupo afectado, etcétera, etcétera, toda esta información que se había presentado en la página web, hace lo que tenga que hacer, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, pues sería, no sé, coger una plantilla de la hoja de guardias semanal, y llenar cada hora, ¿no? Pues con los profes afectados, los grupos afectados que se tienen que cubrir, etcétera, ¿no? Ahora veremos una captura. Y enviar una respuesta. La respuesta puede ser, pues mira, aquí tienes el enlace al documento que acabas de generar. O pues esta acción se ha hecho correctamente. Modifico el valor de esa casilla o de ese desplegable ¿vale? Entonces, esto sería un ejemplo, ¿no? Cojo en el menú, cojo una de las aplicaciones que están hechas con PHP tal. Por ejemplo, en este es hacer un listado y editar los datos de los Chromebooks de los alumnos, ¿vale? Entonces, como todo esto también está subido allí y como los Chromebooks están como administrador de Google puedes acceder a toda la información de todos los Chromebooks que están registrados, pues entonces lo presentas, ¿no? Y como sabes los emails de los chavales y tienes en la base de datos, tienes pues los grupos clase y tienes también ahí los nombres y los correos y está todo, pues sabes cada chaval de qué grupo es, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, un chaval, pues está este curso en primero, el año que viene en primero A, el año que viene está en segundo B, pues a través de un desplegable, de un select, ¿no? De un desplegable aquí,
pues cambio al chaval o cambio al portátil de grupo y de unidad organizativa. De manera que cuando yo abro un portátil de un Chromebook de estos, pues en la pantalla tiene una pantalla fijada, pone en qué curso estamos, en qué grupo, tal, ¿no? Y tiene unas restricciones o no, en función de la unidad organizativa en la que está, ¿vale? Entonces, hay aquí una captura abajo a la izquierda del select, ¿no? Que presentas al usuario, ¿vale? A través de una clase llamo al script, cuando detecta un cambio y hace una petición AJAX al script de Google y le pasa unos parámetros que en este caso son poquitos, ¿no? Básicamente el nombre del usuario, ¿vale? Esto lo paso al script, el script detecta la acción que le estás pidiendo que haga, ¿vale? Y en función de esto, pues yo qué sé, actualiza los datos, el propietario, el usuario actual del portátil, si no es de él, o si es nuestro, ¿no? Para cambiar. El estado del portátil, si está en el almacén, si está en préstamo, ¿vale? Si se tiene que resetear, si se tiene que tal, ¿no? Y termina, pues, devolviendo hacia el script que ha hecho la petición esta AJAX, ¿no? Devolviendo y actualizando la página web, ¿no? Con la nueva información o con un OK de que todo ha ido bien y tal, ¿no? Esto es un proceso, esta es una captura de un caso concreto, ¿no? Pero esto es así en muchísimas aplicaciones que he hecho, ¿no? Me aprovecho del script para hacer esto, ¿no? Para interactuar con la información que hay en el Google Suite, ¿no? O para hacer modificaciones en el Google Suite. O para recoger información de él para devolvérmela para la página web y guardarla en la base de datos, ¿no? Digamos que es bidireccional, ¿no? ¿Vale? De la misma forma, tengo scripts que lo que hacen es consultar directamente la base de datos y modificarla o recoger datos, ahora veremos, para presentar al usuario, ¿no? Entonces, este sería, por ejemplo, una página sencillita, ¿no? Para crear un nuevo, en este caso es un nuevo profe. Los alumnos tienen una pantalla equivalente, ¿no? ¿Por qué no lo hago con Google Admin o tal? Bueno, pues porque de esta manera yo cojo los datos del profe, ¿no? El DNI, el teléfono, el nombre, los apellidos, le pongo una contraseña, de qué departamento es, si tiene algún cargo, si es tutor, de qué grupo, etcétera, 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 ¿no? Y envío la información a un script, como hemos visto en la captura anterior, ¿no? Y entonces, pues claro, lo meto en una unidad organizativa, lo añado al grupo del departamento para que pueda ver algunas carpetas sí y algunas carpetas no, las propias del departamento, las del claustro. Le añado el calendario del cole, le creo las carpetas del Drive, ¿no? La personal, la de los alumnos, etcétera, ¿vale? Le envío un correo, por ejemplo, si los profes nuevos que llegan en septiembre o los que llegan a hacer una sustitución en pleno curso, ¿no? Le envío un correo de bienvenida, le envío por eso pido el teléfono y tal, le paso por SMS la contraseña, la envío por dos canales diferentes. ¿Vale? Por ejemplo, otra que funciona igual, ¿no? Aquí mucha pixelación y casi no se ve nada, ¿no? Pero esta es para crear también es la intranet, es para crear la plataforma, es decir, para crear los Classroom, ¿vale? Cuando me dan permiso para que los chavales, porque todo esto, claro, les llega a los profes, les llega a los chavales, ¿no? Cuando decidimos, ¿no? Cuando decidimos que, oye, ya puedes hacer esto, ¿no? Porque es que si no, los chavales, si lo haces antes de la presentación, resulta que se enteran de que si están en el A o están en el B o están en el C y ya empiezas a tener alguna llamada, ¿no? Mi hijo estaba en el A ahora porque está en el B, que su amiguito va en el C y tal, ¿vale? Entonces es mejor que hagan la presentación del primer día, la toma de contacto y posteriormente, ¿vale? Pues en un par de ratos, ¿no? Pues creo todos los Classroom de todas las asignaturas de todos los niveles del cole. Y en cada uno de estos Classroom, pues añado a todos los alumnos, porque ya lo sé, ¿no? Tengo los grupos clase creados en la base de datos, etcétera, ¿no?
Es decir, que excepto algún error que siempre te sale, ¿no? Que luego lo tienes que hacer manualmente, pues no sé, son 4, 5, 6 horitas de trabajo o un poco menos, ¿no? Pero acabas con los 300 Classroom o 400 Classroom creados para todos los profes. ¿Luego todos los utilizan? No, ¿vale? Hay gente que utiliza el Moodle, hay gente que utiliza el libro y hay gente que utiliza, pues, la libreta, ¿no? Pero los tienes creados, y digamos que si lo tuvieran que hacer ellos, la verdad es que costaría que lo hicieran o cada uno lo haría de la manera que quisiera y sería diferente, ¿no? Pues el curso de un chaval, de una materia, con la materia del otro profe, ¿no? Entonces, esto crea una estructura, aquí tampoco se ve mucho, pero ¿no? El título es un título determinado, la descripción de la asignatura es un estándar, el curso académico y tal, ¿no? Y de la misma manera, pues con otra aplicación, pues también al final de curso, pues los inactivo, ¿no? Quedan escondidos y tal, y ya no te aparecen, puedes consultarlos, pero no los elimino, pero quedan inactivos, ¿vale? Y lo hago yo porque tengo las herramientas para hacerlo de una forma, digamos, relativamente rápida una vez has creado el programa, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, que era el que comentaba, ¿no? La hoja de guardias, lo mismo. Es una interacción, pues, con la intranet, ¿vale? En la que yo informo, como hemos visto en la página anterior, pues de qué profe faltará o qué día faltará o qué días faltará si está de baja o lo que sea. El programa, mirando en la base de datos, sabe eso qué quiere decir, cuántas horas de clase perderá, con qué grupos, con qué chavales, ¿vale? Haces una petición a la... En este caso concreto he marcado donde le digo, genera la hoja de guardias, ¿no? Entonces, hace una petición y este script concretamente lo que hace es coger una plantilla de Google Docs y hacer como combinar correspondencia de Word, ¿no? Llenar unos campos que yo tengo etiquetados, ¿vale? Que básicamente es cada una de las casillas ¿no? de la hora de guardias, de los grupos que se tendrían que cubrir o no, tal, ¿no? Cada uno de estos tiene una etiqueta y sustituyo la etiqueta que toque, ¿vale? De cada una de las casillas, ¿vale? Cambio el nombre del documento, lo coloco en la carpeta que toca, lo comparto con quien tenga que compartirlo, básicamente con con conserjería, y el día siguiente o lo hacen ellos, porque yo ahora, al principio lo pruebo, luego ya delego, ¿no? Entonces, los conserjes cuando llegan a primera hora entran aquí, le dan al botoncito de generar hoja de guardias y sale una hojita de guardia con todas las incidencias que hay previstas para ese día, ¿no? Que sería esto, ¿no? Abajo el combinar correspondencia, por decirlo así, una sustitución, ¿vale? De las casillas. Arriba la hoja de guardias, la plantilla, ¿vale? Y en la derecha, la hoja de guardias, me parece que es de hoy, que con el tema COVID, pues aquí faltaban pues un montón de profesores, ¿vale? Entonces es una gestión, digamos, muy rápida, ¿no? Para lo que, evidentemente, has gastado muchas horas en pensar el programa, en llevar, ¿no? En diseñarlo, en hacerlo, en que funcione y tal. Pero luego, cuando lo utilizas, pues es muy práctico, ¿no? Siempre, algún día, pues tienes que coger la hoja de guardias que generas y tocarla un poquito a mano, ¿no? O asignar, oye, tú irás a cubrir a esta clase y tú irás a cubrir a la otra, ¿no? Como jefe de estudios, ¿vale? Pero son los mínimos. Los días, pues, en selectividad, cuando hay las pruebas de selectividad, ¿no? En junio, cuando hay un viaje de, pues yo qué sé, de cuarto, que marchan 4 profesores o 5, ¿no? Estos días más complicados tienes que coger esta hoja y hacerla un poquito, terminarla a mano, ¿no? Pero bueno, en general te saca muchísimo trabajo, ¿no?
Luego, desde el 2018 por ahí, que salieron las web apps, pues también he estado haciendo determinados programas. Luego, en realidad, estos programas están dentro del menú de la intranet. Yo los tengo con nombres cortos, ¿no? De estos de como el Billy y todos estos, ¿no? Que ya más o menos tengo memorizados, ¿no? Las 3 o 4 cositas que puedo hacer. Aquí tenéis una captura de 2 de ellas, ¿no? El de la izquierda, ¿vale? Es para informar de que falta un profesor, ¿no? De la ausencia de un profesor, ¿no? De la ausencia de un profesor. ¿Qué quiere decir informar? Pues quiere decir escoger la fecha, escoger la hora, ¿vale? Por ejemplo, pues el grupo afectado, nosotros hemos decidido por el tema COVID que cuando los alumnos de tercero o cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato falta un profesor, entran más tarde. En lugar de tenerlos aquí haciendo una guardia con un profe en la clase que no forma parte de su grupo normal de contacto, etcétera, etcétera, decidimos con el tema COVID pues que esos grupos de alumnos entran 1 hora más tarde o 2 horas más tarde o se van a casa 1 hora antes o 2 horas antes, ¿vale? Entonces, informamos de esta forma a las familias y a los propios chavales. Mañana o de aquí 4 días no entrarás a las 8:10, entrarás a las 9:10, ¿vale? Entonces, como esto está, en este caso el web app, consulta los datos que decía antes de la base de datos, ¿vale? Yo le pongo un día y una hora, él me presenta en el desplegable de abajo todos los profesores que están haciendo clase en esa hora y con qué grupos, ¿vale? Yo escojo, pues yo qué sé, cuarto E, pues este grupo tiene que marchar antes, ¿vale? Cuarto E, y ya le envío, tocando el botoncito azul y el botoncito rojo, pues, como en Matrix, ¿no? Me parece que era el rojo y el azul, pues le envío un correo a los chavales y un correo a las familias, informando de que tu hijo hoy entra más tarde, etcétera, ¿no? Y en la derecha, pues lo que tengo es otra web app que lo que hace es informar a las familias de una salida, ¿vale? De una salida del centro, que van los chavales al zoo, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, escojo la fecha, en este caso, escojo la hora de inicio y la hora de final, ¿vale? Normalmente son de toda la mañana, pero añado la información necesaria, cuánto vale la salida, si van en autocar, si van en metro, van andando, cómo van, dónde quedan, dónde llegan. A veces los mayores pues quedan directamente en Barcelona, que está aquí al otro lado del río, ¿no? Del Besós. A 10 minutos en metro, ¿vale? ¿Cómo es esta salida? ¿Qué profes acompañan en la salida? Que serán profes que dejarán de hacer las clases de grupo. ¿Y qué grupos son los afectados? ¿Qué grupo marcha? Porque estos grupos dejarán profes sin alumnos a los que hacer clase. Por lo tanto, en nuestro caso concreto, no sé cómo os organizáis vosotros en Madrid y en Extremadura, que había por aquí, ¿no? Y en Valencia, en Castellón. Nosotros, cuando un profe deja una clase, no se va a tomar una cerveza, pasa a estar de guardia, ¿vale? Y entonces va a cubrir las clases de los profes que se han ido con los chavales. Es aquí donde entra el hacer el horario, pintar un poquito de colores, ¿no? Entonces, aquí marco los grupos, encima los profes, ¿vale? Y en la página es más larga, solo he hecho una captura. Informo a las familias, informo a los alumnos, tal día tienes una salida con tal profe, con tal otro profe, que vas aquí, que vale esto, que tal, ¿vale? Informo al programa de faltas, perdón, de faltas, de horarios. O sea, la hoja de guardias. Este profe falta, este grupo no está, este profe pasa a estar de refuerzo, ¿vale? O sea que está coordinado, ¿no? Y finalmente, pues también un ejemplo, ¿no? Porque, bueno, de cosas que hemos hecho aquí en 10 años hay un montón, ¿no? Entenderéis, ¿no? Aquí en Cataluña hacemos unos documentos, ¿no?
que hace 3 años o así, hacíamos con una plantilla, pero la hacían las orientadoras, ¿no? Orientadoras pedagógicas. Orientadores, si alguna vez hemos tenido alguno. Planes individualizados de los chavales, ¿no? En qué materias tienen unas adaptaciones curriculares, ¿vale? Y cuáles son los mínimos que tienen que conseguir, a los que tienen que llegar para poder, por ejemplo, pues aprobar la asignatura o graduar o lo que sea, ¿no? Entonces, antes se hacía como con unas hojas de cálculo, preguntabas, los profes en una reunión de equipo docente, pues yo le adapto matemáticas, yo le adapto tal, ¿no? Y los pobres orientadores y orientadoras pues tenían que currarse ahí los redactados de los planes individuales de los chavales, ¿vale? Y era una matada, ¿no? Entonces lo que hicimos hace unos 3 años, 4 años, ¿no? Es coger todos los mínimos de cada una, los mínimos competenciales, ¿vale? Los objetivos mínimos competenciales y los objetivos curriculares de las materias, tenerlo todo también en la base de datos, ¿vale? Y entonces hacer una hoja de cálculo, que es esta que se ve arriba a la derecha, toda, ¿no? Pixelada y tal, ¿no? Y borrosa, en la que están los nombres de los chavales, el grupo al que pertenece, y básicamente lo que me interesa es el correo, porque con el correo pues sé todo quién es y dónde está, ¿no? Y luego la información que pasa a cada profesor en una reunión de junta o de equipo docente, ¿no? Que es, pues yo le adapto mi materia, yo le adapto, ¿vale? Entonces, los orientadores ponen, por ejemplo, directamente en esta hoja, pues las competencias a trabajar en el aula con estos chavales y también los objetivos metodológicos o las pautas metodológicas a seguir por el profesorado, unos consejos, ¿no? ¿Vale? ¿Qué forma trabajar con este chaval, ¿no? Pues yo qué sé, hablar más despacio o cambiar el tipo de redactado de un cuestionario o lo que sea, ¿no? O tenerlo cerca de la mesa del profesor o lo que sea, orientaciones, ¿vale? Y con códigos, D1, B4, C7, C8 y C9 también, etcétera, ¿no? Para tener que hacer lo mínimo posible, ¿vale? Y entonces, en este caso hay un script en esta hoja de cálculo que cuando le doy como administrador a ejecutar, todos los registros que marco me genera automáticamente, se puede ver aquí abajo, un informe, ¿vale? Que luego vuelve a las manos de las orientadoras, en este caso, y terminan de llenarlo con alguna información que pueda faltar, ¿vale? En nuestro caso, estos informes se tiene que generar un PDF, bueno, se tiene que generar un documento impreso, tiene que venir la familia a firmarlo, ¿vale? O sea, tienen que saber que a su hijo o hija se le hace una adaptación curricular, incluso puede ser de horario, y no tienen que ser los chavales que van mal, También haces adaptaciones curriculares por arriba, excelencia, ¿no? Altas capacidades, ¿no? Tienen que firmar este documento, se escanea y se tiene que colgar en la aplicación que habéis visto antes, que era, en este caso, el Esfera, ¿vale? En el expediente digital del chaval, ¿vale? Y esta era la última que he hecho a las 6:40, Pero aplicaciones, o sea, el tema es, ¿no? Que todo lo que haría normalmente, poder ver de qué manera, pues, las herramientas de Google, en este caso, me pueden ayudar a automatizar los procesos, a ser más ágil, ¿Y de dónde salen las ideas? Pues salen de tu cabeza, a veces, ¿no? Esto porque me interesan a mí, pero también salen de los compañeros, ¿no? O de las necesidades del centro. Por ejemplo, estamos valorando, mañana tenemos junta directiva, valoraremos si los chavales el miércoles vienen o no. El viernes los chavales venían el miércoles, que supongo que también es vuestro último día, venían a hacer una fiesta, ¿no? Unas fiestas en el patio para recoger dinero para los viajes, almuerzo, túnel del terror, concursos y tal, ¿no? El domingo
solo venían a buscar notas. ¿Vale? Y hoy creo que solo vendrán o sea, que ni vendrán. Mañana lo tenemos que hablar. Por el tema COVID, porque se ha disparado este fin de semana. ¿Vale? No sé si a todo el mundo le ha afectado igual, pero aquí ha afectado, ¿no? Y entonces, claro, si no vienen los chavales, las notas que hacemos, ¿no? Bueno, pues en tiempo COVID, ¿no? Cuando estuvimos en casa, ¿no? Todos encerrados, ¿no? Pues eso coincidió prácticamente con el final de un trimestre, ¿no? Y entonces ya hice una aplicación, en este caso también de script de una hoja de cálculo, ¿vale? En la que las administrativas generan todas las notas, ¿no? Los documentos PDF de las notas, los dejamos en una carpeta, ¿vale? Y la hoja de cálculo se va a buscar esa carpeta, los nombres de los PDFs, como ahí hay un código que es único de cada alumno, aquí se llama a este código RALC, ¿vale? Que es el número de identificación del chaval cuando entra en el sistema en P3 o en primero en primaria, ¿no? En primero, ¿vale? Se le asigna un número que no cambia, ¿no? Y entonces eso forma parte del documento de las notas que se genera trimestralmente o en junio o tal, ¿no? Y entonces el programita busca ese código dentro de los títulos. Como ya sabe qué chaval es busca el email del padre o de la madre o de los dos y entonces le envía en un adjunto, ¿vale? De un correo en el que hay redactado, pues aquí tienes etcétera, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues como hicimos este programita hará 2 años y poco, pues ahora si el miércoles finalmente los chavales no vienen, pues ya tenemos esto, ¿no? ¿Vale? Es decir, que a veces los programas salen de la necesidad que tienes en un momento dado, de lo que te piden los compañeros, ¿vale? O de, pues, ideas que tú tienes, ¿no? Para poder mejorar tu trabajo o el trabajo de los demás, ¿no? Y ya está. Muy bien, Sergi, muchísimas gracias. Yo sé que tienes muchas más aplicaciones. Me estaba acordando, por ejemplo, ahora de esa que estabais usando para llevar el control de asistencia a los Google Meets, a los Meets durante el confinamiento, ¿te acuerdas? Sí, era una web app, como esta, sí. Sí, bueno, esa fue creo que la primera o de las primeras que a partir de la cual saqué como una plantilla y de ella ya hago, todas estas son muy similares, ¿no? Le das a la máquina. Muy bien. Bueno, vamos a ver, como llevamos ya prácticamente medio Gas Meet, yo no voy a decir nada, que aquí habéis venido a hablar vosotros. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, puede hacerlo ahora o esperarse al final, tras la intervención de Diego, que nos va a contar las cositas también. Y bueno, pues ya paramos grabación, como os decía, y comentamos después todo lo que queráis. Pero vamos, que si alguien tiene alguna pregunta rápida, tenemos ahora 45 segundos. ¿No? Una pregunta, Sergi. O Sergi. Sí. ¿Todo esto lo haces en horas de trabajo o...? Hostia. No. Por curiosidad, ¿te da tiempo hacerlo dentro de las horas o durante el tiempo que estás en el colegio? Porque yo la verdad es que no, a mí no me da tiempo a hacer nada. No. Esto no se puede hacer en horas de trabajo. Es imposible. Eso me lo temía, No, esto es imposible. Es decir, tú puedes aprender por libre, asistiendo a algún cursillo o alguna cosilla, y luego por interés personal, porque te gusta, ¿vale? Pero, bueno, si quieres llegar al nivel de Diego, o de Pablo, tal, hostia, a veces estos son horas fuera del trabajo. Bueno, no sé Diego, pero... Yo en mi caso todo el aprendizaje es fuera de la mayor parte. Yo no puedo estar aquí, bueno, a veces lo hago, evidentemente, pero yo no puedo estar en el instituto haciendo esto porque no es lo que tengo que hacer normalmente cuando estoy aquí. Yeah. Y suerte que tengo aquí la compañera que he dicho antes, ¿no? La jefa de estudios adjunta que se encarga de la disciplina, que eso no me gusta
para nada, ¿no? Y se encarga ella de esto, ¿no? De llamar a las familias, de hablar con los chavales y tal, ¿no? Pero si no, es que es imposible. Pero ahí, Sergi, sí añadiría que a veces no le damos el valor que tiene el dedicar tiempo a esto. Porque al final has mostrado muchos ejemplos que cada vez han hecho tu trabajo más eficaz. Y al final lo que antes te llevaba días, ahora lo tienes en minutos. Y eso vale mucho. Con lo cual, yo sí he ido reclamando poco a poco ese tiempo de trabajo en estas cosas porque al final consigues que la gente de la escuela sea mucho más eficaz. Y eso creo que es importante. Sí, bueno, yo por lo que comentabais estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. Evidentemente, para hacer ciertos desarrollos no te vale con lo que el tiempo que tienes en trabajo. Tienes que sacrificar cosas y tienes que asumir que pues en tu tiempo libre, en lugar de estar viendo una serie o 2 o 3, pues te pones a leer un artículo que ha publicado no sé quién o simplemente a probar cosas. Eso es inevitable. Evidentemente, eso se puede sostener un poco tiempo. Si no te gusta, si no te apetece, llega un momento en que te cansas. Y todos hemos tenido, yo también, épocas de decir, bueno, estoy que voy a muerte y no hago otra cosa. Y luego, después de un mes muy activo, dices, no puedo, es que no me apetece ahora. Pero sí que es cierto que tiene que haber una voluntad personal. Y también estoy muy de acuerdo con lo que dices, Diego, de que en los centros el personal directivo, la dirección del centro tiene que reconocer la importancia de tener una persona como tú o como Sergi que haga este tipo de cosas, porque esto ahorra tiempo, ahorra dinero, os hace a las organizaciones ser más eficaces y funcionar mejor. Y hoy en día el hacer más con menos es fundamental. Hoy en día o eres eficiente o caducas o te extingues como los dinosaurios. Entonces, no hacer esto, que una organización no ponga los medios para que una o más personas dentro de la organización hagan esto, es pan para hoy, hambre para mañana. Porque vendrá otra organización que sí lo hará, será mejor que tú, lo hará más barato, más bonito y se va a llevar a tus clientes, que está muy mal dicho esto de clientes, estamos hablando de alumnos, pero bueno, los padres, ¿no? Entonces, en fin, es lo que hay. Yo también lo veo como una fricción ahí, hay un choque. Pero bueno, yo he dicho que no quería hablar nada, que sois vosotros los protagonistas. Diego, venga, tírale. Venga, le doy a compartir la pantalla. Un segundo. Vale. Aquí estamos, ¿verdad? ¿Lo estáis viendo? Sí. Vale, lo veo aquí en pequeñito. Bueno, pues, a ver, nosotros la realidad que tenemos es un poco diferente, porque cuando estaba hablando Sergi que estaba ya ahí descubriendo que AppScripts era algo que empezaba a sonar, que se habían tomado decisiones de cómo se podía llevar al centro, nosotros no existíamos todavía, somos un colegio joven, que ese es nuestro 8º curso escolar, y yo llevo 7 años en la escuela, con lo cual ha habido esa oportunidad de ir construyendo cosas como pensábamos que, bueno, a la vez que íbamos definiendo el proyecto, también hemos estado ordenando muchas de las cuestiones organizativas del proyecto. Y una de las que, bueno, yo al final estoy como director tecnológico dentro de la escuela. Tengo formación dentro del ámbito de la informática, soy ingeniero informático también y he trabajado en industria. Entonces, esto también me hace que la visión que he tenido en muchos de los procesos de la escuela haya estado muy orientado a decir esto se puede hacer mejor y sé cómo hacerlo, ¿no? Y a lo mejor también lo que he ido haciendo ha sido ajustar las tecnologías entendiendo qué era lo que se estaba utilizando en la escuela y cuál era la mejor oportunidad. No, yo aquí no solo buscaba cuál es la mejor herramienta, sino cuál es el que va a tener la menor resistencia, ¿no? Porque aquí al final yo lo que tengo así como objetivo son mis destinatarios, que la mayor parte del tiempo, por también el coste que supone un proyecto como el nuestro, es la eficiencia o la eficacia del profesorado y todo lo que pueda hacer por ayudarles, pero también incluso cuando yo he estado, bueno, también soy maestro, ¿vale? Entonces, he estado dando clases y cuando estaba dando clases y me veía corto de tiempo, pensaba en formas en las que podía aprovechar más mi tiempo
y dedicarme más a estar de activo en la sesión y no tanto en la planificación, ¿no? Y os voy a compartir algún ejemplo de esto. Entonces, mi enfoque va orientado a mostrar diferentes casos de cómo, sobre todo en estas dos líneas, en la verde y en la azul, que es cómo hemos resuelto diferentes problemas con respecto al profesorado y respecto al centro. Y bueno, nuestro caso es que también desde el comienzo de la escuela ya empezamos con el ecosistema de Google, G Suite, Workspaces, lo que sea, ¿no? Y en los últimos 5 años también hemos estado ya trabajando con Chromebooks. Lo hicimos además desde un proyecto orientado hacia el desarrollo de las competencias digitales y por eso en esa diapositiva hablaba que la competencia digital es todo aquello que involucra ese crecimiento de la acción docente, de la acción del aprendizaje de los alumnos, del conocimiento también de las familias hacia saber orientar mejor en la educación en las nuevas tecnologías, pero también la eficacia del centro, ¿no? Al final, las escuelas tradicionalmente han sido espacios que les ha costado rodar, ¿no? En cuanto a lo que es la inclusión de las nuevas tecnologías, porque se ha contado mucho en el valor de los equipos humanos y se ha restado peso a la tecnología. Y cuando combinas buenos profesionales con buenos recursos tecnológicos, se consigue muchos más avances en muchas disciplinas. Entonces, bueno, el ecosistema que nosotros tenemos en la escuela, así a grandes rasgos, lo que toca más las ramas de la programación de AppScripts, que es para lo que estamos aquí, es nosotros en nuestra escuela tenemos un gestor académico que se llama Fidias. Tengo mis sentimientos encontrados contra este gestor académico, pero bueno, en esencia es un sistema que está hecho en PHP, que resuelve cuestiones como la comunicación con las familias, toda la parte de seguimiento académico y tiene por debajo una base de datos. Y esta base de datos es MySQL, con la que la ataco ya sea vía scripts de Google o vía otros scripts como con entornos de Node. Y luego toda esa parte que ha resuelto Sergi de forma manual y con mucho trabajo, nosotros tenemos una aplicación para generación de horarios que bueno, es una de mis recomendaciones, está muy bien de precio, además si tenéis curiosidad, que es esta BASF Timetables, que tiene también una opción de gestión de guardias y hace también un trabajo fantástico. Pero lo que me faltaba a mí, por ejemplo, es esa capacidad de exportarlo. Entonces, si alguien utiliza alguna de estas herramientas, yo estaré encantado de facilitaros los scripts que utilizamos porque, entre otras cosas, nosotros interpretamos los archivos y generamos los horarios de Google Calendar de todos los profesores. Y así conseguimos llevar ya, o sea, para mí, digamos que entiendo que el área de trabajo, el área de juego del profesorado es el entorno de las aplicaciones de Google, porque es lo que utiliza habitualmente para programar las actividades, para hacer toda la interacción con los alumnos a través de los Google Classroom. Entonces, siento que toda la información que tenemos en el gestor académico y toda la información que tenemos en otros sistemas, trasladarlo hacia estas plantillas, diferentes aplicaciones, un poco lo que sea. Y aquí voy a mencionar otro tipo de tecnologías, pero sobre todo me gustaría que si os encarguéis alguno del área de sistemas, de gestión de cuentas, de gestión de Chromebooks, para mí ha sido una gran ayuda esta herramienta que aparece a la derecha de una página de GitHub, que es GAM. GAM es un comando que permite acceder a un montón de servicios de la API de administración de Google y te permite agilizar la generación de cuentas, la asignación de grupos de dominios de los alumnos, la activación o desactivación de... Esta versión que acabas de poner ahí, Pablo, es la antigua. No vayáis a esa porque esa ya no está soportada
y la que os recomiendo, bueno, luego si queréis pongo por el grupo el enlace. Pero yo lo que hago muchas veces es combinar hojas de cálculo que me generan el listado de comandos para ejecutar en GAM junto con esta herramienta. Y aquí, bueno, ya os digo que podéis hacer todo lo que se puede hacer en el panel de administración de Google y más de una forma bastante ágil. Y luego, pues, desde la parte de programación, pues veréis que hay algunas interfaces que están ahí un poco más curradillas. Sí, ese es el enlace que acaba de poner Pablo. Y ahí, por ejemplo, a mí me gusta mucho Angular. Es un framework de JavaScript que es más avanzado, que para introducirse no es quizá lo mejor, pero Vue, en cambio, y la versión Vue 2 es muy fácil para integrar interfaces dinámicas dentro de lo que es AppScripts, ¿vale? O sea, si queréis un día podemos dedicar una sesión a ver cómo hacer una interfaz dinámica con este tipo de frontend. Y en este caso no nos iríamos a Vue 3 porque Vue 3 necesita compilación y es un poco más enredado. Entonces, bueno, desde el área de la formación, que aquí aparezco dando formación a unos cuantos compañeros, voy a enseñar algunas de las herramientas que tenemos, que voy a listar todas estas que tengo aquí y os enseño una pequeña imagen, ¿vale? Y bueno, si tenéis interés en alguna de ellas, me paro más y la describo, pero voy a intentar ir un poco ágil, ¿vale? Bueno, esta es, como decía, la carga de los horarios de Calendar. No sé si lo hacéis a nivel de escuela, pero el utilizar Calendar para tener identificados el horario de cada persona y de cada espacio de la escuela hace facilísimo el buscar tiempos de reunión entre profesorado, el buscar si puedes hacer uso de un aula o no, y todo eso lo tenemos llevado a Google Calendar gracias a una serie de scripts que tenemos hechos con AppScript. Lo que son las tutorías con alumnos, también tenemos unos Excel en los que se va rellenando la información de todos los alumnos, pero como veis en la cabecera tenemos como 3 iconillos. El primero permite mandar un recordatorio a todos los profesores, que son profesores de ese grupo. El segundo lo que hace es generar un reporte, como el que veis ahí también delante. Y el tercero te mete la tutoría en Google Calendar. Aquí tengo también un script que es sencillo en cómo está programado. Es un buen ejemplo de cómo hacer un programa en script en el que generas funciones y además con un impacto muy simpático, muy práctico, que es a partir de tener una rúbrica de evaluación. Es una rúbrica que admite una serie de nombres especiales, como, bueno, aquí donde pone porcentaje nombre, lo cambia por el nombre del alumno, pero también permite comentarios en los que se hace cambio de género de los adjetivos. Entonces, para hacer estructuras de comentarios de evaluación, para luego autocompletarlos y tenerlos como punto de partida, pues resulta muy útil. Sobre todo cuando tienes de 100 alumnos, tienes que hacer comentarios de todos, quieres mencionar cosas de todos, pues este tipo de herramientas ayuda para tener una base. Aquí es también un ejemplo de las programaciones de aula, que tiene por un lado la posibilidad de generar lo que es la estructura visual de cuáles son las diferentes sesiones, pero si veis también a la derecha hay una pequeña extensión que lo que hace es permitir vincular cada una de las actividades con el estándar de aprendizaje que se está trabajando. Y esto tira de una segunda hoja de cálculo donde tenemos listados todos los estándares y por asignatura. Esto pues también es algo que permitiendo a los profesores trabajar como ya venían trabajando en sus hojas de cálculo, no sé que no es lo mejor, pero bueno, es para intentar evitar esa resistencia, pues hice esta herramienta. Aquí luego todo el tema de las ausencias y guardias se alimenta. Nosotros sí lo hacemos a través de Google Forms, utilizamos mucho Google Forms para nutrir Excel y a partir de ahí generar también informes automáticos, que este es un ejemplo. O el tema de las evaluaciones también lo hacemos con un sistema de rúbrica de conseguido o no conseguido y este es un caso de los informes de infantil. Las profesoras dedicaban tiempo a hacer los comentarios de cada uno de los indicadores
Y lo que hicimos con esto es que a partir de estos indicadores ya se generaban unos informes que se generaban en PDF y además sacábamos la versión en texto y de esta forma lo podíamos cargar en el gestor académico. Y así les evitaba pues, el mal trago que suponía pasar por el gestor académico. Y aquí hay otro caso de cómo integrábamos una aplicación dentro de los informes de evaluación. Hubo un par de años, ya no lo hacemos, pero hubo unos años que los informes de evaluación intentábamos anonimizarlos de forma que los alumnos, en lugar de aparecer el nombre completo, solo aparecían las siglas, las iniciales. Entonces, esta pequeña aplicación lo que hacía era cambiar nombres por iniciales para cuando queríamos hacer la lectura en una junta de evaluación, saber de quiénes hablábamos, pero luego dejar el documento almacenado solo con las iniciales. Y esto digamos que era toda la rama de cuestiones de gestión de los docentes. Y aquí hay otra que tiene que ver con cómo a nivel de las clases también se puede integrar esto, ¿no? Y este es un ejemplo que hice yo un año que estaba también como profesor de inglés en una clase de tercero de primaria. En nuestro colegio tenemos muchas horas de inglés. En concreto, este curso tenía 8 horas y tenía 1 hora diaria 2 horas diarias con el grupo. Entonces, una de las sesiones la dirigía a los alumnos y lo hice de forma que teníamos un panel que se generaba solo cada día. Aquí elegía 2 niños de cada clase que iban a hacer las sesiones ese día y luego uno tenía una tablet con la que iba evaluando la participación de sus compañeros, yo tenía otra tablet con la que iba evaluando la marcha general y en la barra de arriba iban apareciendo las caras de los niños que habían participado con las puntuaciones y cuando a lo mejor habían tenido un mal comportamiento en clase o les habían evaluado de forma negativa, la cara de los niños cambiaba a triste, ¿no? Y bueno, pues era bastante dinámico. Este es un proyecto que yo cuando estuve el otro día haciendo las capturas de pantalla quedé un poco impresionado con la magnitud que tenía, ¿no? Porque de hecho este sí es bastante enrevesado, pero fue que es el tipo de proyectos que va creciendo poco a poco sin darte cuenta y se convierte en un pequeño monstruo que luego hasta es complicado de mantener. Pero luego, por ejemplo, otros casos que también son relativamente sencillos son, por ejemplo, un generador de códigos QR que te hace un formulario que requiere una clave, ¿no? Pues esto se integra en muchos tipos de juegos que hacen los maestros, sobre todo en el área de idiomas. Este fue un experimento curioso que integré lo que es la herramienta de Plickers, no sé si la conocéis, es una herramienta que te permite evaluar a los alumnos a través de un código que es capaz de leerse a través de una cámara. Entonces, estos códigos que aparecen aquí, si ha puesto ahí Pablo el enlace, pues era una adaptación que hice con una herramienta que se llama Vuforia, que implementa algoritmos de visión por ordenador. Y básicamente lo que hacía esto es que desde el Excel marcabas que querías ver una determinada pregunta, cogías el móvil, apuntabas a la clase y los alumnos respondían. Y era una forma como muy ágil, sin necesidad de tecnología para los alumnos dentro del aula, de hacer todo este proceso de evaluación. Y esta es una aplicación que probé con 2 o 3 profesores del colegio y ahí quedó como un proyecto muerto, que es una pena porque muchas veces que quizá estas cosas no llegan todo lo lejos que podrían. Y aquí hay otro ejemplo en el que profesores de educación física evaluaban diariamente algunas cuestiones y los alumnos desde el Google Sites podían acceder y ver su informe personalizado. También aquí hay otro ejemplo en el que a partir de hojas de cálculo estuvimos haciendo un programa de trabajo de la memoria visual y se utilizaba como base de datos para ir almacenando las palabras que los niños iban dominando a nivel de ortografía. Esto era para tercero de primaria, me parece. Y bueno, también es un proyecto interesante de ver si tienes curiosidad. Y este otro es un generador diario de cálculo matemático, que los niños, cuando comenzábamos la clase de matemáticas, teníamos 10 minutos para que hiciesen operaciones. Y estas operaciones, pues cada vez que abría el Google Slides, se generaba una versión nueva.
Y sobre la parte de decisión administrativa, bueno, pues un ejemplo de plantillas, como los que ha comentado Sergi, pero para generar todo lo que son los informes de IRPF, que aquí, si bien está hecho con AppScripts, es posible utilizar algunas extensiones que te hacen algo similar. Pero bueno, ya puestos. Todo el sistema de entradas y salidas de fichaje de los trabajadores, nosotros lo tenemos con un Excel, porque en el momento que salió la ley en 18 de cómo se tenía que hacer todo el proceso de fichaje, una de las cosas que pedían era un sistema que tuviese capacidad de no modificarse los datos y que tuviese también la posibilidad de medir, de ver los cambios que había habido. Y eso es algo que lo hace súper bien. Puedes recuperar, ver si ha habido algún cambio en alguna celda, te garantizas que es un sistema que te permite además conectar diferentes servicios desde diferentes fuentes. Y de hecho esta base de datos funciona de 3 vías. Tenemos unas Raspberries que se puede poner un llavero y escaneas la entrada y la salida. Otra es una aplicación móvil que hice en Flutter también y que es capaz de conectarse contra esto. O en la intranet que nosotros tenemos, que es un Google Sites, también tenemos una pequeña web app en el que se le da a registrar la entrada o la salida y en ese momento registra también la dirección IP. Cuestiones como el pago del comedor, que también lo hacíamos con un Excel por detrás. La generación del carnet docente, que esto también es algo que hemos hecho hace poco, y aparte, cogiendo la información del gestor académico, es capaz de rellenar una plantilla el carnet docente de la escuela. Las típicas medallas de alergias que también se utilizan para los niños de infantil, pues aquí es otro ejemplo, que es igual, tiene la capacidad de conectarse contra la base de datos de gestión académica, recuperar los datos, rellenar todas las fichas y ya te lo devuelve relleno, de forma que además los que tienen alergias y que están un poco más pendientes te lo ponen en amarillo. Cartelería de aulas, seguimiento de la formación que hacen los docentes, también de forma que ellos pueden ver cuáles son las horas que tienen contabilizadas de formación. Y luego, a nivel de sistemas informáticos, pues generación de cuentas de alumnos, con la carta además de bienvenida. Temas de gestión de grupos, aquí se ve una matriz en la que aparecen todos los profesores que tenemos en la escuela con los grupos a los que pertenecen. Entonces, nosotros vamos marcando a qué grupos pertenecen, se actualiza con el script que tenéis aquí, que veis que nos da la opción de listar los cambios para verificarlos y, por otro lado, actualizarlos. La generación de las firmas que ponemos en el correo, que aquí es un caso en el que sí se ve que estamos usando PAM combinado con la capacidad que tiene G Suite, generar imágenes y a partir de, bueno, esto es a partir de slides se generan unas imágenes y a partir de GAM cogemos esas imágenes y las cargamos. Tema de activación y desactivación de Chromebooks, recursos compartidos que tenemos en la escuela, el sistema de control de acceso a Internet dentro de la escuela, gestión de temperaturas del edificio. Bueno, como veis, aquí son muchas cosas que hemos venido haciendo. Y una de las cosas que sí quería compartir también es que al final, cuando empiezas a hacer este tipo de cosas, que parece tan complicado, en cuanto estableces una metodología un poco clara de cómo funcionan las cosas y cuentas con algunas herramientas que te facilitan el trabajo, se hace mucho más llevadero. Aquí, de hecho, yo utilizo mucho esta herramienta, que es un pequeño script que me hice, que simplifica muchas de las tareas habituales que suelo hacer con lo que es el tratamiento de datos. Esto, por ejemplo, tú dices, quiero leer un Excel y que me devuelvas todos los alumnos que hay ahí. Pues lo habitual es que un Excel tiene una fila para las columnas, o sea, los nombres de las columnas, y luego tienes debajo todos los datos de los alumnos. Pues esto te lo devuelve como objetos que ya puedes editar mucho más fácilmente. Y bueno, ya por mencionar también otro caso un poco más avanzado, que este es un proyecto en el que he estado trabajando mucho y que no me importaría, de hecho, compartirlo
si alguien quiere hacer de escuela beta tester, que es un sistema para la gestión de Chromebooks en tiempo real de todos los alumnos. Entonces, esto nosotros, sé que hay soluciones, bueno, es un poco... Tiene, bueno, esta herramienta en realidad sí está como dependiendo para algunas cosas de AppScripts, pero sobre todo depende de Firebase y tiene la capacidad de ver en tiempo real qué están viendo los alumnos en cada una de las pantallas, guardar un histórico de todo lo que han estado haciendo y al final de cada clase el profesor recibe un reporte de la actividad de los alumnos. Y bueno, esto ya como decía, hasta dónde llego, ¿no? Pues sí se puede hacer muchísimas cosas. Y bueno, aquí lo dejo. He intentado ser rápido, no sé si demasiado, pero bueno, así hay tiempo para que hablemos un poquillo. Bueno, Diego, pues nada, muchísimas gracias. Ha sido muy rápido, realmente. Yo creo que te hemos amenazado tanto que has dicho, voy a saco, porque hay un montón de cosas aquí. Claro. Que, vamos, cualquiera de las cosas que has enseñado nos darían para un Gas Meet entero, o casi cualquiera, menos quizás los ejemplos más simples. Pero vamos, y sobre todo esto último eres muy modesto diciendo que es un poco más complicado. Yo lo ponía en el chat. Yo creo que esto lo podrías comercializar. A ver, yo no lo he visto, ¿eh? Bueno, esto imagino que a Sergi también se lo habrán dicho. Esto lo puedes vender. Pero lo que sí ocurre muchas veces es que son soluciones muy acopladas. Claro, muy acopladas a vuestra manera de trabajar y, como tú has dicho, han surgido a raíz de un análisis que es el de vuestro centro. Tú llevas en el centro pues prácticamente desde el principio, ¿no? Un año después. Y todo esto está creado de manera específica para que se acople como un guante a vuestras necesidades, si no estoy equivocado. Pero en cuanto, por lo que veo, al nivel de la interfaz y algunas otras cosas que, bueno, creo que compartiste algo parecido en algún Gas Meet anterior, ¿no? El informe con los Chromebooks, la actividad, todo esto. A mí me parece que el nivel es de... Esto es publicable perfectamente como comercializable, ¿no? Publicable. Desde mi punto de vista. Bueno, creo que desde de los demás también. Sí, lo que pasa que es ahí a donde quizá el tiempo no llega, ¿no? Muchas veces cuando has puesto algo en marcha ya estás pensando en el siguiente problema. Claro. Y hacer algo extensible a otros centros ya es empezar a ver cómo llevas esto a una gestión en sus dominios, qué implicaciones tiene, cómo te tienes que pegar con Google también para llevar una extensión de Chrome fuera de tu colegio, fuera de tu dominio. Claro. Es más complicado. Que eso, por ejemplo, Jaume, que no está hoy por aquí, es una de las cosas que alabo de él, que ha sido capaz de pegarse para que todos podamos disfrutar de Corrubrix, ¿no? Y es algo a lo mejor que otros no nos hemos dedicado. Bueno, a ver, pues pasamos, si os parece, voy a parar aquí la grabación. Nuevamente, no sin antes dar las gracias a nuestros invitados, primero que nada, y por supuesto a todos los asistentes. Si encuentro el botoncito para parar, pues detengo y en cuanto suene el timbre otra vez, pues continuamos y al rato que queráis.